No, pues son dos temas que lamentablemente cruzan los procesos electorales en Colombia. El primero de ellos, todo lo que tiene que ver con los factores indicativos de fraude electoral. Nosotros señalamos alrededor, entre Cámara y Senado, que estamos hablando de alrededor de unos 330 municipios que se encuentran en algún nivel de riesgo. Y cuando estamos hablando de riesgos indicativos de fraude electoral, estamos hablando de todas esas distorsiones que se presentan en el proceso electoral, que son derivadas sobre todo de la poca capacidad que se tiene de poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas, sea esta legal o sea ilegal. Estamos señalando todo lo que pasa en transhumancia electoral, que normalmente empieza un año antes de las elecciones, el problema que se generó a partir de la inscripción de cédulas y si los ciudadanos van a estar cuántos habilitados para votar, compra de votos, contratación, participación en política de funcionarios públicos, es decir, todo ese universo que genera una distorsión de las elecciones a partir de la financiación de las campañas. Y el segundo, todo lo que tiene que ver con los riesgos de violencia. Aquí hemos señalado que son 319 municipios, son 9 municipios más de los que tuvimos en el 2018. Y aquí lo que estamos volviendo a ver nuevamente es una reactivación del mapa de la guerra que tenemos en el país. Desde el 2010, los municipios que estaban en riesgo por factores de violencia venían disminuyendo sistemáticamente proceso electoral tras proceso electoral. Por primera vez en este proceso electoral tenemos un incremento de estos municipios y hay 2 departamentos sobre los que de manera específica nosotros hemos llamado la atención, que es el departamento de Chocó y el departamento de Arauca. Eso no significa que todo el andén pacífico, es decir, todo el departamento, los municipios con el Pacífico limítrofes al Pacífico de Nariño, de Cauca, de Valle han disminuido el riesgo. No, en el Valle del Cauca, en Buenaventura, hemos tenido desplazamientos forzados, enfrentamientos del Clan del Golfo, con disidencias, con el ELN, presencia de narcotráfico también en Nariño, en el Cauca. Solo que a medida que nos hemos ido acercando al proceso electoral, crisis humanitarias y enfrentamientos en los departamentos de Chocó y de Cauca han hecho que prácticamente estos 2 departamentos se pinten completamente de riesgo. Y si bien estos enfrentamientos no son a causa de las elecciones, sí tienen un impacto sobre el proceso electoral, y este impacto tiene que ver con población a la que se le niega el derecho al voto porque ha sido desplazada, está confinada o tiene miedo sencillamente salir a votar en medio de una balacera, o candidatos que no pueden movilizarse con tranquilidad en el territorio, sobre todo los de las circunscripciones transitorias especiales de paz, por la presencia activa de los grupos armados ilegales. Claro que sí, directora. 2 factores entonces que están amenazando con afectar las elecciones: la corrupción y el orden público. Usted ya ha mencionado esos lugares más complicados de orden público en el país, pero por supuesto en las ciudades grandes donde hay un mayor número de votantes también hay grandes preocupaciones. ¿Qué pasa en Bogotá, por ejemplo, en donde esos riesgos de algún tipo de tropiezo en las elecciones aumentaron casi un 32%? Sí, lo mismo hicimos para algunas grandes ciudades, se hicieron para Bogotá, para Medellín, para Cali, se hizo el mapa de riesgo electoral por cada una de las localidades. Y aquí es importante señalar lo siguiente: ¿de dónde radica la importancia de poder hacer una lectura por localidades de ciudades como Bogotá? Solamente Bogotá tiene un censo electoral de 6 millones de ciudadanos, y si lo ponemos al lado de todo Antioquia, Antioquia tiene un censo electoral de 5,5 millones de ciudadanos aproximadamente. Es decir, toda Antioquia, en términos de población con capacidad de votar, cabe en la capital de la República. Y nosotros tenemos localidades que son del tamaño poblacional y además en expansión territorial de municipios intermedios. Entonces, significa una gran responsabilidad y una comprensión de que hay comportamientos diferenciados entre las diferentes localidades. Se hace un análisis por puestos de votación, y cuando se habla de puestos de votación, del total de puestos de votación que se tuvieron para las elecciones 2018, que es como el referente del número de puestos, mientras sale la Divipol para Bogotá, se tuvieron un total de 2018 puestos, perdón,
para el 2018 de 642 puestos y se encuentra un grupo de puestos de dotación de 147 puestos de dotación en riesgo y se hace el análisis por cada una de las localidades. Es decir, por ejemplo, para los puestos de dotación que se encuentran en Chapinero en riesgo tenemos 12, en Suba tenemos 23, en Teusaquillo tenemos 10, Rafael Uribe se tienen 2 puestos de votación, en Bosa 8 puestos de votación, la mayoría de estos en riesgo medio. Eso significa que si bien hay que hacerles seguimiento, hay suficiente trabajo que se puede hacer para evitar cualquier tipo de desinformación al ciudadano o manipulación del voto, llevar al ciudadano a votar de manera equivocada, y en riesgo extremo los encontramos 4 municipios, 4 puestos de votación en Chapinero, en Suba 2, en Usaquén 3, en Santa Fe Kennedy 1 y en Sumapaz 2. Directora, yo quisiera hablar puntualmente de un caso, es el del departamento del Atlántico. 20 de los 23 municipios se encuentran en riesgo. ¿Qué es lo que está pasando puntualmente en esta región del país? Pues ese es un cruce de 2 cosas, digamos, sobre todo, y lo que lamentablemente más jala es el tema de los riesgos indicativos de fraude electoral, comportamientos atípicos en este departamento. Tenemos todo y de manera particular lo que tiene que ver con la financiación de las campañas políticas, que al no podérseles hacer seguimiento, esto permite que se creen unas redes de clientelismo que a través de la compra del voto o del intercambio de bienes o servicios se pueda modificar lo que sería una intención auténtica ciudadana en el proceso de elección. Cuando nosotros estamos, digamos, viendo los riesgos por cada uno de los departamentos y vemos cómo, digamos, la afectación que puede tener sobre los mismos, el departamento de Atlántico nos está señalando que tenemos 3 de los 23 municipios de manera particular en unos niveles de riesgo donde coinciden tanto hechos de violencia, de afectación de violencia, como indicativos de fraude electoral, y sobre esos municipios, esos 3 municipios que se hace un énfasis, hay que hacer un acompañamiento especial, pero sobre todo de lo que estamos hablando es de una baja calidad de la democracia, no solo en el departamento Atlántico, porque si bien ha sido el que ha quedado expuesto por todo el tema del escándalo de la financiación que se ha sabido en estos 2 últimos 15 días no que se ha sabido, que se ha hecho público, porque lamentablemente esas prácticas se conocen desde bastantes procesos electorales atrás. Lo que hay que trabajar allá sobre todo es en cultura ciudadana y en romper la relación entre el proceso de elección y la financiación ilícita de las campañas políticas. Directora, hablemos un poco de esos delitos recurrentes, delitos electorales recurrentes, y si por zonas del país hay unas zonas en las que hay mayor preponderancia de ciertos tipos de delitos electorales. ¿Sabes qué? No podríamos hablar de que hay zonas del país donde sí hay más compra de votos, pero en otra más participación en política de funcionarios públicos. Normalmente el combo viene junto. Y depende también muchísimo de cómo es la dinámica electoral en cada uno de esos departamentos en los municipios. Entonces, la primera diferenciación, cuando nosotros hablamos de elecciones locales, es decir, alcaldías a gobernaciones, estamos hablando de procesos electorales donde hay unas profundas tensiones y donde hay una competencia local impresionante y unas campañas que son absolutamente costosas. Cuando nosotros estamos hablando de elecciones nacionales como estas, lo que encontramos son grandes músculos financieros con recursos lícitos o ilícitos que hacen apuestas a nivel nacional para poder concentrar votos. Hay cosas que nosotros hemos definido en términos de representación que son complicadas si uno mira la financiación de las campañas. Una elección al Senado de la República es una elección que se supone tendría que moverse por los 1.023 municipios del país. Eso es completamente costoso para un candidato. ¿Eso qué significa? Que normalmente lo que se hace es focalizar en determinadas regiones para poder garantizar una votación que lo pueda mantener o llevar al Senado de la República, pero además de focalizar esa votación tiene que pagar para poder tener presencia
en otros municipios o en otros departamentos, y normalmente se apalanca a través de campañas a la Cámara. ¿Eso qué significa? Que se necesitan grandes flujos de recursos para poder sostener una votación de ese tamaño, que implica un esfuerzo nacional, pero que se sabe que son esfuerzos regionales, pero que implican muchísima movilización de recursos. Cuando estamos hablando de la Cámara de Representantes, las competencias son más locales, se mueven dentro de los municipios y normalmente se apalancan, y lamentablemente entre las financiaciones ilegales que pueden llegar y la participación en política de los funcionarios públicos locales. Es ahí donde vemos entonces las relaciones que se tienen con las alcaldías, con las entidades que están dentro del municipio, para poder generar un mecanismo que les permita obtener votos, o tráigame la lista con 20 familiares que usted tiene y saber dónde van a votar, usted tiene que conseguirme 50 votos, usted tiene que dar estos contratos antes a estas personas, y esas personas que tuvieron esos contratos ahora tienen que comprometerse a hacer campaña electoral o a entregar camisetas. Entonces, distorsionamos el proceso electoral porque no se tiene la capacidad de seguimiento de la financiación de las campañas políticas en un país que es tan complejo. Entonces, si uno dice, unas regiones tienen más características tienen características específicas frente al tema de corrupción o mal manejo de los recursos, no, todas las tienen, pueden tener comportamientos diferentes, pero sí tenemos esos comportamientos que distorsionan la transparencia electoral. Pues frente a este panorama que usted nos ha expuesto, preocupante por cierto, porque casi todo el país afectado por estos riesgos que puede tener la jornada electoral o las jornadas electorales que se van a desarrollar este año, ¿qué recomendaciones ustedes le están haciendo al gobierno de manera breve? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes dicen sería importante hacer esto o aquello para tratar de controlar todos estos riesgos que ustedes han identificado? Pues mira, ya frente a un proceso electoral, cuando tú ya lo tienes encima, la única recomendación que se puede hacer, que es la recomendación muchísimo más efectiva, es hacer comisiones de seguimiento electoral a nivel municipal, a nivel departamental y las nacionales. Lamentablemente solo se han hecho 2 comisiones de seguimiento electoral a nivel nacional. Gobernadores y alcaldes han sido muchísimo más juiciosos. Eso permite todo el tiempo tomarle la temperatura a cómo va el proceso electoral, y ha sido en anteriores procesos electorales un mecanismo muy efectivo para tratar de buscar generar mecanismos y generar herramientas que eviten la realización de los riesgos. Esas son las comisiones de seguimiento electoral. 2, los ciudadanos, es que los ciudadanos también tienen responsabilidad frente al proceso electoral. Ellos no son simples espectadores, es al ciudadano al que le compran el voto, es al ciudadano al que lo llevan a votar a determinado lado, es al ciudadano al que le ofrecen un servicio del Estado a cambio de su voto. Entonces los ciudadanos son una muy fuerte responsabilidad ética en torno a las mismas elecciones. Si uno no acepta que le paguen el voto, está aportando a la democracia, pero además demuestra un comportamiento ético. No solo es el que ofrece la paga, sino también, y como dice el poema, el que paga por pecar. E informar. Nosotros tenemos www.pilasconelvoto.com, informar sobre cualquier anomalía o irregularidad electoral, y a las campañas políticas y sobre todo a los partidos muy estrictos en la financiación de las campañas de sus candidatos, de las campañas que han avalado, y que sean muy rigurosos frente a las hojas de vida. Hoy tenemos, por ejemplo, todos estos temas que han venido apareciendo de presuntas compras de votos, participación en política de funcionarios públicos, y realmente lo que uno encuentra es que allí no hay nada nuevo, no son sorpresas, sino unas varas éticas de los partidos muy bajas, que privilegian el éxito electoral sobre la responsabilidad frente a los ciudadanos cuando presentan candidatos públicamente.